Hola, hola chicos de También Opinamos, ¿cómo están? Como ya todos saben, mi nombre es Jaime Farrugia y sean bienvenidos de nueva cuenta a su sección La Historia de Todos. Como ya saben, este es un espacio de reflexión donde pretendemos cuestionar, analizar y sobre todo reflexionar sobre nuestro pasado, sobre algunas cosas del presente y, ¿por qué no?, a veces apuntar sobre algunas reflexiones que tengamos proyectadas hacia el futuro. El día de hoy, para reestrenar la sección, me gustaría un poco reflexionar, tal vez de manera arbitraria, sobre el impacto de las fake news en la historia. ¿Por qué justamente este tema?, se preguntarán. Porque creo que ahorita, tras el periodo de la pandemia y tras varias otras cosas que nos han venido aconteciendo en el día a día, nos hemos dado cuenta que ha aumentado el número de fake news sobre varias problemáticas y varias temáticas. Evidentemente, lo primero que pasa cuando detectamos una fake news es que la desacreditamos. En el plano ideal, vamos a decirlo. Pero ¿qué pasa con todas esas otras personas que no lo desacreditan, sino que simplemente lo replican y lo consideran también como un paradigma de la verdad? Eso va a tener un impacto, porque al final están creando fuentes, están generando una serie de documentaciones, de textos que pueden servir a lo histórico para un futuro. Hay que pensar entonces que hay momentos en donde las fake news logran alcanzar tanto sentido que a veces cambiamos lo que pudo haber sido verdadero y le damos un sentido de veracidad a esa mentira. Propiamente eso no está mal. Al final de cuentas, hay que considerar que nosotros creamos nuestra identidad. Nuestra realidad es un proceso de construcción que se va dando de larga data. Nuestra realidad se basa en nuestros principios y nuestros valores, en nuestra construcción de nuestra identidad, que se basa en las lecturas que hacemos, en la formación que tenemos, en nuestros parámetros morales. Y que eso, al final de cuentas, le da sentido a lo que consideramos como bueno o como malo. Entonces, por eso hay personas que creen que las fake news, o algunas fake news, son verdaderas, porque al final su razonamiento y su perspectiva hace que considere que son verdaderas. Una cosa que también pasa mucho es que se considera que el historiador es un personaje que estudia lo pasado. Es decir, casi cuando ya no hay nadie, ningún testigo vivo, es lo que estudia el historiador. No propiamente, al final de cuentas, los historiadores también partimos de nuestro presente. No podemos alejarnos de nuestro presente. Y partimos de este paradigma que hemos construido, de nuestro presentismo, de nuestra realidad. Y al final le damos sentido a nuestra identidad. Y hay que considerar, por ejemplo, que el historiador trabaja con perspectivas de personajes que vivieron ese pasado, con perspectivas de las personas que escucharon lo que alguien vivió y con perspectivas de alguien que está analizando esas dos cosas y más, y múltiples variantes que se pueden presentar. Entonces hay que considerar propiamente que el historiador también va a tener vacíos al momento de estudiar la historia. No va a tener datos totalmente, ¿cómo voy a decirlo?, totalitarios o totalizadores que nos permitan decir esto pasó así porque sí. Hay que considerar que, por ejemplo, cuando enfrentamos un fenómeno como el terremoto del 2017 aquí en México,
Hubo unas personas que lo vieron de una manera, otros que lo vieron de otra, personas que vivieron el del 85 y que les recordó este nuevo temblor ese. Personas que nunca en su vida vivieron el del 85, pero que crecieron con los recuerdos de la gente que lo vivió. Y que entonces están creando su propio proceso de identidad. Por lo tanto, cuando estudiamos un fenómeno histórico, vamos a tener estos vacíos. Porque al final, aunque tuviéramos una máquina del tiempo, no podemos considerar todas las variables y variantes habidas y por haber que están nutriendo ese fenómeno. Ahora, regresemos un poco a la fake news. La fake news en sí misma, tal vez su contenido no sea verídico, pero la intencionalidad de decir eso que no es verídico existe. Y esa es la que nos está también dando información. Por lo tanto, yo los invito a que cuando accedan a una fake news, no solamente la cuestionen en ese paradigma si nos dice la verdad o no. Cuestiónenlo en el por qué no nos dice la verdad si no nos dice la verdad. ¿Para qué no nos los dice? ¿O para qué no nos dice esa verdad? Porque eso también nos está nutriendo en otras cosas que nos están dando sentido y realidad o verosimilitud a lo que está aconteciendo. Al final de cuentas, nosotros como seres humanos que viven, que respiran, que sienten, estamos creando la historia vivida, la historia como tiempo. Y que al final somos sujetos de esta historia narrada. No podemos alejarnos de esta historia narrada. Porque alejarnos de esta historia narrada nos aleja de todo lo demás que es el presente. Y no es porque digamos que el presente sea eterno y omnipresente, porque también el presente cambia. No es lo mismo el presente mío al presente de ustedes, porque estamos viviendo circunstancias distintas. Tal vez vamos a compartir ciertos elementos, pero tal vez no vamos a compartir ciertos otros elementos. Entonces, propiamente, cuando analizamos, cuestionamos y tratamos de acercarnos a esta historia, nos vamos a dar cuenta que a veces las mentiras han construido verdades, que a veces algo que no era cierto construyó la identidad de una sociedad, de una comunidad. Y que entonces también la mentira construye cosas para la historia. Y que por tanto el historiador no solamente puede limitarse a decir esto es verdadero y esto no, sino que el historiador y casi cualquier científico social, humanista y las ciencias humanas se tienen que apegar a esto. Al final de cuentas, la complejidad del ser humano no radica en el cambio en la historia. Radica en sí misma la complejidad en que tenemos múltiples realidades y que tenemos casi una realidad o una interpretación de la realidad por cada persona que existe. Y que hay cosas que tal vez son válidas para una sociedad, pero que cuando se quieren aplicar para otra dejan de tener sentido. Igual en las fake news. Vamos a pensar que hay fake news que cuando construyen esta identidad de verdad, esa fake news le está dando legitimidad a un grupo, a una comunidad o a un individuo. Y que a lo que a nosotros nos interesa a veces tal vez no es el contenido de si es verdadero o falso, sino en qué tanto ha construido la identidad de esa persona. Entonces, al final de cuentas, eso es la historia. Y que al final los textos de los historiadores tratan de hacer esto. Tratan de encontrar y rellenar estos vacíos. A veces desde su presente, porque no tienen de otra. Porque hay cosas que se siguen replicando. Hay que pensar también que los cambios en la historia no son totalizadores, totales,
Los cambios en la historia a veces son paulatinos, son cambios pequeños que afectan a una pequeña comunidad y que tal vez tienen impacto en otras comunidades, pero que va a haber otras comunidades que se mantengan en un mundo antes de ese cambio. Y que tenemos aún individuos que viven como nosotros creeríamos que vivían los neandertales, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos hace complejos como sociedad, como individuos, como personas. Entonces, ya a manera de conclusión tal vez, es invitarlos a cuestionarse todo lo que ven, oyen, leen. Cuestionarse el por qué y el para qué se dice. Tratar de acercarse al autor o autores que están enunciando las cosas. Que a veces las cosas que parecerían muy verdaderas y muy reales, a veces no son tan verdaderas ni tan reales. Y que tal vez simplemente fue la imaginación de un autor queriendo entender una realidad compleja. O tratando de sintetizar una realidad compleja en parámetros entendibles, en parámetros que podemos analizar propiamente. Entonces esta es una invitación para todos ustedes a que se acerquen al mundo de otra manera, a un mundo de la duda, tal vez no la duda permanente, tal vez hay cosas que para tener o mantener nuestra identidad tenemos que considerar como verídicas, pero tal vez empezar a cuestionarlas, porque tal vez así es como cambiemos de paradigmas, así es como cambia nuestro pensamiento. Y entonces yo los invito en este tiempo a que se acerquen a cuestionar. Tal vez si no son lectores tan ávidos, se pueden acercar a películas y cuestionar el por qué en una película sobre la Segunda Guerra Mundial me tienen que poner a los norteamericanos como los superpoderosos que pueden todo. ¿Y para qué me lo hacen? ¿Quiénes son los que hacen esas películas? Cuestionar. La conclusión en esto es cuestionar, dudar, analizar. Como ustedes saben, a mí me encanta en esta sección presentarles textos, libros que les pueden llevar a la reflexión. Y ahora tuve la oportunidad de leer hace poco un texto que me pareció muy interesante porque te deja más dudas que respuestas. Ese libro se llama La civilización feudal, Europa del año 1000 a la colonización de América. Es de Jérôme Bachet, es un texto de el Fondo de Cultura Económica, su colección de historia. Es un libro grande, es un libro de 600 páginas, pero muy esquemático, muy bien trabajado, es muy ameno al final de cuentas, y nos pone la duda sobre qué tanta cosmovisión medieval llegó a América durante el descubrimiento y conquista. Y eso es algo fascinante, porque justamente nos lleva a reflexionar si lo que conocemos como Renacimiento es también propiamente un elemento más de esto que hemos llamado historiográficamente como Edad Media. Porque propiamente la gente que vivió en esas épocas no se llamaban medievales. Al final es una construcción que le estamos dando desde otro presente. Entonces yo los invito a consultar este texto. El libro no está tan caro por si lo quieren comprar en el fondo. Tiene descuento evidentemente para estudiantes, para profesores. Y también yo los invito, el libro está, si no mal recuerdo, en PDF, lo pueden googlear, lo pueden encontrar, está completo. Y es una lectura muy amena, créanme que les va a fascinar. Como bien saben, al final también, este espacio es su espacio, es un espacio para reflexión, para cuestionar, para contraargumentarme, por ejemplo, en cosas que yo les digo. Entonces saben que tienen este espacio abierto, traemos cosas nuevas, vienen cosas nuevas, se vienen entrevistas, tenemos nuevas secciones, que yo los invito a ver todo lo que les podemos ofrecer en También Opinamos. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Déjenos nuestros comentarios acá abajo en el video o en las mismas redes sociales.
créanme que este espacio es para que ustedes se cuestionen y debatamos. Y saben que este espacio ustedes también lo tienen en puertas abiertas. Si ustedes quieren participar, nos pueden contactar en nuestras redes sociales y pueden participar en alguna de las secciones, evidentemente con los que son dueños o voces de dicha sección. Y podemos debatir, podemos hacer varias cosas. Sin más, quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo y la molestia de ver el video. Sepan que regresamos con más visión, con nuevos cambios y les traemos muchas sorpresas. Sin más, nos estamos viendo en los próximos videos. Hasta pronto.